esposo robó en secreto mis datos bancarios y gastó $89 en artículos de lujo. Pero yo estaba muy adelantada. La porcelana desportillada de mi taza de café vibraba en mi mano temblorosa. Prudencia, comenzó Javier, su voz peligrosamente suave, una víbora enroscada bajo una capa de preocupación. ¿Qué estás insinuando exactamente? Sus ojos, antes un puerto reconfortante, ahora se sentían como cámaras de vigilancia. Soy tu esposo, no un depredador financiero. Todo lo que pregunto es por qué no me agregas a tu nueva cuenta de inversión. Me quedé sin aliento. El aire en nuestra meticulosamente diseñada cocina de Seattle parecía espesarse, cada electrodoméstico perfectamente colocado, cada encimera reluciente, un monumento a una vida construida sobre una mentira. Obligué a mi voz a permanecer firme, una presa conteniendo un maremoto de sospechas. Siempre hemos sido transparentes con nuestras finanzas. Exhaló un suspiro teatral que apestaba a manipulación. Es solo una pequeña cartera secundaria, Prudencia. Un experimento. No todo tiene que ser una empresa conjunta. Su tono goteaba con descendencia, el dulce veneno que me había estado dando durante meses. Nunca has mostrado mucho interés en la estrategia de inversión antes. ¿De repente te preocupa la asignación de activos? Crucé su mirada a través de la isla pulida, el sol de la mañana iluminando cruelmente el abismo que se profundizaba entre nosotros. Me preocupa el secreto, Javier. Primero el teléfono bloqueado, luego la cuenta de correo electrónico privada y ahora las finanzas separadas. Estas no son las acciones de alguien que no tiene nada que ocultar. La acusación flotaba en el aire, un grito silencioso que amenazaba con romper la frágil paz de nuestro hogar. Su rostro se endureció, la máscara de un esposo amable se deslizó para revelar algo más frío, más duro. Después de 15 años, escupió, creo que me he ganado un poco de privacidad. Si no puedes confiar en mí con algo tan básico como administrar algunas inversiones sin tu supervisión, tal vez tengamos problemas más grandes. Se puso de pie de golpe, agarrando su chaqueta con una violencia que me hizo estremecer. Llego tarde al trabajo. Podemos continuar esta conversación sobre tus problemas de confianza en otro momento. La puerta principal se cerró de golpe, el sonido resonando por la casa como una campana fúnebre. Sola, con mi té enfriándose y un terror que me revolvía el estómago, sentí que las paredes se cerraban. Mi nombre es Prudencia Vargas, y a los 43 años, soy consultora de gestión de riesgos, bien pagada para detectar el peligro y construir defensas contra lo impredecible. Mis colegas me llaman, Prudencia la Prudente, un apodo que se sentía como una broma cruel. ¿Cómo podía ser tan astuta en los negocios, pero tan ciega en mi matrimonio? Saqué mi computadora portátil, el metal frío un pequeño consuelo en la creciente inquietud. Revisé los saldos de nuestra cuenta conjunta. Todavía saludables, sin retiros inusuales. Tal vez estaba exagerando. Tal vez había una explicación perfectamente lógica para el nuevo comportamiento clandestino de Javier. Entonces, mi teléfono vibró, una alerta discordante de nuestro sistema de monitoreo del hogar. Se me cortó la respiración. La aplicación mostraba una imagen granulada de visión nocturna de la noche anterior, a las 4:13 de la madrugada. Javier, encorvado sobre mi escritorio, la luz azul de la pantalla de su teléfono iluminando su rostro mientras fotografiaba meticulosamente mis documentos bancarios personales. Un terror glacial se extendió por mis venas, congelándome hasta los huesos. Esto era mucho peor de lo que podría haber imaginado. Siempre he sido una fortaleza en lo que respecta al dinero, un rasgo forjado en el crisol del desastroso matrimonio de mis padres. Perdieron todo en la crisis financiera de 2008, su unión de 30 años derrumbándose bajo el peso de las deudas y las recriminaciones. Mi madre, con el rostro marcado por la amargura, me inculcó una lección durante su agonizante divorcio. Siempre ten tu red de seguridad, Prudencia. No importa cuánto ames a alguien. Era una lección que me había tomado en serio, manteniendo cuentas separadas incluso después de casarme con Javier. Compartíamos cuentas conjuntas para los gastos del hogar, pero mis ahorros, inversiones y fondos de jubilación permanecían únicamente a mi nombre. Javier tenía acuerdos similares, un sistema que había funcionado, un equilibrio aparentemente perfecto de unión y autonomía individual. Los antecedentes de Javier eran un marcado contraste con los míos. Criado en una jaula dorada, consentido por padres ricos, se había acostumbrado a las cosas buenas de la vida. Trabajaba duro, construyéndose una carrera respetable como consultor de tecnología financiera, y yo admiraba su empuje. Sus compras impulsivas ocasionales, una motocicleta antigua, mejoras innecesarias para su oficina en casa, parecían indulgencias inofensivas. Podíamos permitírnoslas, todos merecían algunos placeres, pero hace 6 meses,
Las grietas comenzaron a aparecer, sutiles al principio, como fisuras en una base aparentemente sólida. Javier empezó a trabajar hasta tarde, alejando la pantalla de su computadora de mí, con los hombros tensos. Se puso a la defensiva cuando le pregunté sobre los gastos del hogar, una actitud defensiva que nunca antes había visto. Luego vino la tarjeta de crédito separada, descubierta accidentalmente mientras organizaba los documentos de impuestos, una que nunca había visto, cargada con importantes pagos mensuales extraídos de nuestra cuenta conjunta. Es para gastos de trabajo, había dicho con desdén, sus ojos desviándose de los míos. La empresa me reembolsa, no tienes de qué preocuparte. Quería creerle, habíamos construido una vida juntos, basada en el respeto mutuo y la honestidad. O eso creía. Hace 3 meses, apareció la contraseña bloqueada del teléfono, un muro digital entre nosotros. Hace 2 meses, empezó a recibir correo en un apartado postal, envuelto en secreto. Hace 6 semanas, comenzó a retirar cantidades inusuales de dinero en efectivo. $500 aquí, $700 allá, siempre justo por debajo del umbral que activaría la alerta de retiro grande de nuestra cuenta conjunta. Oportunidades de inversión, explicó vagamente cuando pregunté, su voz sin convicción. A veces se necesita liquidez para el momento adecuado. Asentí, fingiendo aceptar sus endebles excusas, pero en privado, comencé a agudizar mis sentidos. Instalé un sistema de seguridad para el hogar más sofisticado con cámaras de visión nocturna, citando robos recientes en nuestro vecindario. Creé hojas de cálculo elaboradas, rastreando meticulosamente nuestras finanzas, anotando cada discrepancia, cada gasto inexplicable. No quería creer que mi esposo me estuviera engañando, pero mis instintos profesionales, perfeccionados por años de identificar patrones de fraude, estaban gritando. Aún así, esperé, recopilando información y buscando pruebas irrefutables antes de confrontarlo. Necesitaba estar segura antes de acusar al hombre con el que había compartido mi vida de una traición tan profunda. Las imágenes de seguridad de las 4:13 de la madrugada destrozaron cualquier duda persistente. Ninguna explicación racional podía justificar ese comportamiento. Vi el vídeo una y otra vez, estudiando sus movimientos metódicos mientras revisaba mis papeles, fotografiando cuidadosamente mis números de cuenta, las contraseñas escritas en mi taquigrafía y los estados de cuenta mensuales, las llaves de mi reino financiero. Esa mañana, después de que Javier se fue a trabajar, un beso superficial apenas rozando mi mejilla, me encerré en mi oficina en casa y comencé una auditoría completa de todas nuestras cuentas financieras. Todo parecía normal a primera vista, sin transferencias inexplicables de nuestros ahorros conjuntos, sin cargos inusuales en la tarjeta de crédito. Pero cuando profundicé en mis cuentas, aquellas cuyos detalles Javier había fotografiado, descubrí una anomalía escalofriante que me detuvo el corazón. Alguien había intentado agregar un nuevo usuario a mi cuenta de ahorros principal, un usuario autorizado con privilegios de acceso completo. La solicitud se había realizado en línea, utilizando mis credenciales, pero estaba pendiente de aprobación mediante un proceso de confirmación que requería una llamada telefónica del banco, una llamada que no había recibido. Mis manos temblaron mientras marcaba el departamento de fraudes del banco, el sabor metálico del miedo cubriendo mi lengua. La amable representante confirmó mis peores sospechas. Se había iniciado una solicitud de cambio el día anterior, intentando agregar a Javier como titular de la cuenta con plenos privilegios. ¿Le gustaría aprobar esta solicitud, señorita Vargas?, preguntó, su voz cargada de cortesía profesional. No, respondí, mi voz sorprendentemente firme a pesar del rugido en mis oídos. Necesito reportar un posible robo de identidad. Yo no inicié esta solicitud. Las implicaciones eran asombrosas. Javier no solo estaba siendo reservado, estaba intentando activamente robarme, tomar el control de mis activos sin mi conocimiento o consentimiento. La traición fue profunda, dejándome sin aliento por su magnitud. La representante del banco fue eficiente y compasiva, ayudándome a bloquear mis cuentas, cambiar todas las contraseñas y colocar alertas de fraude en mi crédito. Debería presentar una denuncia policial, aconsejó. Incluso si no quiere presentar cargos, crea un registro oficial del incidente. Le di las gracias, pero dudé. Presentar una denuncia policial contra mi esposo se sentía como cruzar una línea que no se podía cruzar. A pesar de todo, un destello de esperanza permanecía. Un anhelo desesperado por una explicación, algún malentendido catastrófico que pudiera salvar los restos de nuestro matrimonio. Esa noche, confronté a Javier, mi voz una máscara de calma cuidadosamente construida. Alguien intentó agregar un usuario autorizado a mi cuenta de ahorros personal, dije, observando su reacción como un halcón.
El banco lo marcó como sospechoso. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. ¿Un destello de algo? ¿Sorpresa? ¿Alarma? Cruzó su rostro antes de que se recompusiera, la máscara practicada volviendo a su lugar. Eso es preocupante, dijo, su voz sin delatar ni un rastro de culpa. ¿Dijeron quién? La mentira salió de su lengua con tanta facilidad que, por un momento enfermizo, casi dudé de lo que sabía que era cierto. Están investigando, respondí, igualando su tono informal, mis entrañas gritando. He cambiado todas mis contraseñas, solo para estar segura. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Buena idea, nunca se es demasiado cuidadoso en estos días. Esa noche, me quedé despierta junto a él, escuchando su respiración regular, un sonido que ahora me llenaba de repulsión. ¿Qué tan bien conocía realmente al hombre con el que me había casado? ¿Qué más estaba planeando? ¿Hasta dónde llegaría? Y quizás lo más preocupante, ¿por qué ahora, después de 15 años de aparente satisfacción? Necesitaba respuestas, y necesitaba protección. A la mañana siguiente, tomaría medidas decisivas para asegurar mis finanzas contra cualquier cosa que Javier estuviera planeando. Esto ya no se trataba de salvar mi matrimonio. Se trataba de salvarme a mí misma. A la mañana siguiente, fingiendo estar enferma por primera vez en 3 años, esperé hasta que Javier, con su maletín en la mano y un beso superficial plantado en mi mejilla, se fuera al trabajo. Entonces, entré en acción. Mi primera llamada fue a Diane Blackwood, una contadora forense con la que había trabajado en varios casos de fraude. El engaño financiero entre cónyuges es, lamentablemente, común, dijo Diane, su voz sombría después de que le expliqué la situación. Pero intentar obtener acceso no autorizado a las cuentas está cruzando hacia un territorio potencialmente criminal. Tenemos que actuar rápido. Con la guía de Diane, pasé el día implementando salvaguardas financieras. Transferí fondos de mis cuentas comprometidas a nuevas cuentas en diferentes bancos. Congelé mi crédito. Cambié todas las contraseñas y configuré la autenticación de 2 factores avanzada en todas las cuentas. Reuní todos los documentos financieros importantes y los guardé en una caja de seguridad en un banco donde Javier y yo no teníamos ninguna relación. ¿Qué pasa con sus cuentas conjuntas?, preguntó Diane durante nuestra llamada de seguimiento, su voz aguda de preocupación. Las he dejado intactas por ahora, respondí. No quiero alertarlo de que estoy al tanto de sus planes. Inteligente, aprobó. Podemos monitorear esas cuentas para detectar actividad inusual. Si cree que está a punto de obtener acceso a tus ahorros, podría descuidarse con los fondos conjuntos. También contacté a Jonas Lewis, un abogado especializado en fraude financiero. Su consejo fue directo. Documenta todo. Comienza a construir un caso ahora, incluso si no estás segura de a dónde se dirige esto. Y considera la posibilidad de crear un señuelo. ¿Un señuelo? Un tarro de miel financiero, explicó. Una cuenta ficticia que parece valiosa pero contiene fondos limitados. Si intenta acceder a ella, tendrás pruebas irrefutables de su intención. Siguiendo su consejo, establecí nuevas cuentas con saldos modestos, lo suficiente para parecer valiosas pero no catastróficas si se veían comprometidas. Deliberadamente dejé información sobre estas cuentas donde Javier pudiera descubrirla, completa con contraseñas escritas en el mismo sistema de taquigrafía que había fotografiado. Durante 2 semanas, mantuve una fachada de normalidad, mientras monitoreaba obsesivamente nuestras finanzas. Javier parecía no notar nada extraño, aunque estaba cada vez más ausente, citando reuniones tardías y cenas con clientes. Asentí y sonreí, interpretando el papel de la esposa desprevenida, mientras documentaba en privado cada uno de sus movimientos sospechosos. Luego vino la primera transacción no autorizada. Un cargo de $3.200 por un fin de semana en un resort de lujo en Napa Valley, cargado a una de mis tarjetas de crédito señuelo. La reserva era para el mes siguiente, para 2 personas. Mi nombre no estaba en la reserva. Cuando mencioné casualmente que podría unirme a él para una conferencia de trabajo ese mismo fin de semana, Javier ni siquiera parpadeó. Mal momento, por desgracia. Estaré en reuniones consecutivas con clientes potenciales. No me verías mucho de todos modos. Las mentiras se volvían más descaradas, pero confrontarlo directamente parecía prematuro. Tanto Diane como Jonas me aconsejaron paciencia, construyendo un caso hermético antes de hacer acusaciones. Todavía no ha accedido a la cuenta señuelo principal, señaló Diane durante nuestra reunión semanal. Los cargos de la tarjeta de crédito, aunque preocupantes, podrían explicarse como errores o malentendidos. Necesitamos algo definitivo, estuve de acuerdo, pero la espera me resultó insoportable. ¿Quién era la segunda persona en la reserva de Napa?
¿Estaba Javier planeando dejarme una vez que tuviera acceso a mis finanzas? La incertidumbre me carcomía, haciéndome difícil dormir y concentrarme. Luego, 3 semanas después de descubrir la sesión de fotografía nocturna de Javier, recibí la alerta que había estado esperando y temiendo. Un intento de inicio de sesión en mi cuenta señuelo principal, seguido de una solicitud de transferencia de $65.000 a un número de cuenta desconocido. La trampa había sido activada. Ahora, necesitaba descubrir qué tan profunda era la traición de Javier antes de confrontarlo con lo que sabía. Pero había subestimado su audacia y la velocidad con la que actuaría una vez que creyera tener acceso a mis fondos. La transferencia de $65.000 de mi cuenta señuelo fue solo el comienzo. Durante las siguientes 2 semanas, una ráfaga de actividad vació la cuenta. $12.000 en electrónicos de alta gama, $8.500 en boutiques de diseñadores y $3.500 en boletos de avión de primera clase a Cabo San Lucas. El gasto fue frenético e imprudente, como si Javier temiera que el acceso pudiera ser revocado en cualquier momento. Durante todo ese tiempo, mantuvo una fachada impecable en casa. Compartíamos comidas, veíamos películas juntos e incluso hacíamos planes para una escapada de fin de semana para celebrar nuestro próximo aniversario. La desconexión entre sus acciones y su comportamiento era vertiginosa, una pesadilla surrealista que se desarrollaba en cámara lenta. Está escalando más rápido de lo que anticipamos, observó Dayan con gravedad mientras revisábamos las últimas transacciones. Esto no es solo un gasto oportunista, es una liquidación sistemática. La pregunta es, ¿por qué ahora? Después de 15 años de matrimonio, ¿qué provocó este repentino ataque financiero? Reflexionó Jonás durante nuestra conferencia telefónica. Esa pregunta me atormentaba. El comportamiento de Javier había cambiado hacía 6 meses, pero algo específico debe haber provocado su decisión de robarme. Comencé a investigar a Javier con la misma minuciosidad metódica que aplicaba a mis casos profesionales. El avance provino de una fuente inesperada. Mientras organizaba nuestra oficina en casa, una tarea que Javier siempre evitaba, descubrí una carpeta de archivos oculta detrás de nuestros libros de referencia. Dentro había una pila de documentos médicos, informes de diagnóstico, recomendaciones de tratamiento y reclamos de seguros, todos con fecha de aproximadamente 6 meses atrás. Javier tenía cáncer, específicamente, una forma rara de linfoma que requería un tratamiento agresivo y costoso. Un tratamiento que su seguro solo cubriría parcialmente, con costos estimados de bolsillo que superaban los $200.000. Mi mente se tambaleó. ¿Por qué no me lo había dicho? Teníamos los recursos financieros para manejar esto juntos. En cambio, había elegido el engaño y el robo por encima de la honestidad con su esposa de 15 años. Contacté al médico de Javier, presentándome como su esposa a cargo de los asuntos del seguro. La recepcionista, ansiosa por ayudar, reveló inadvertidamente más de lo que debería. El señor Vargas ha respondido bien al tratamiento. Su último chequeo mostró una mejora significativa, aunque por supuesto tendrá que continuar con el protocolo de mantenimiento y el tratamiento experimental que estaba considerando. ¿El tratamiento experimental? Pregunté, buscando información, con el estómago revuelto. Oh, decidió proceder con eso el próximo mes. No está cubierto por el seguro, por supuesto, pero dijo que la financiación no sería un problema porque planeaba financiarlo con tu dinero. La comprensión fue como un golpe físico, dejándome sin aliento. Esa noche compartí mi descubrimiento con Dayan y Jonás. Esto lo cambia todo, dijo Jonás con gravedad. Su motivación podría generar simpatía, pero el método sigue siendo criminal. El cáncer no te da licencia para robar, especialmente de tu cónyuge, coincidió Dayan, con la voz tensa. Podría haber hablado contigo y haber elaborado un plan juntos. A pesar de su consuelo, me sentí en conflicto. Javier estaba enfermo, potencialmente luchando por su vida. ¿Podría proceder a exponer su fraude en estas circunstancias? Mi momento de vacilación se evaporó a la mañana siguiente cuando revisé el informe del investigador privado que había contratado, por recomendación de Jonás, para determinar quién podría estar acompañando a Javier en sus diversos viajes no autorizados. El informe fue completo y devastador. Javier no estaba planeando estas excursiones con un cuidador médico o un proveedor de atención médica. Su compañera era Valeria Daniels, su asistente ejecutiva de 29 años. Los registros de hoteles, las reservas de restaurantes y las reservas de vuelos confirmaron que habían estado viajando juntos durante al menos 4 meses. Las fotos los mostraban en situaciones íntimas que no dejaban dudas sobre la naturaleza de su relación. Mi esposo estaba robando mi dinero, no solo para el tratamiento del cáncer, sino para financiar un estilo de vida lujoso con su amante.
La doble traición cristalizó mi resolución. Cualquiera que sea la simpatía que su condición médica pudiera haber justificado se evaporó ante esta completa ruptura de la confianza. Era hora de confrontar a Javier con exactamente lo que sabía y lo que había hecho para protegerme de su engaño calculado. Estaba revisando el paquete de documentación final con Jonás y Dayan cuando mi teléfono sonó con una alerta de seguridad. Javier acababa de usar mi tarjeta de crédito comprometida para hacer una compra de $8.900 en una tienda de electrónica de alta gama, a solo 15 minutos de nuestra casa. Se estaba volviendo más audaz. Usando la tarjeta localmente, cuando sabe que podrías ver el cargo inmediatamente, observó Jonás, negando con la cabeza. Cree que estoy en el trabajo, expliqué, el acero en mi voz endureciéndose. Había mantenido mi horario normal esa mañana, despidiéndome de Javier con un beso y yéndome en coche a mi hora habitual. Pero en lugar de ir a mi oficina, me había reunido con mi equipo legal para finalizar nuestra estrategia. Esta podría ser la oportunidad perfecta para la confrontación, sugirió Dayan, con los ojos brillantes. Atraparlo literalmente con las manos en la masa. Estuve de acuerdo. Después de 15 años de matrimonio, merecía ver la cara de Javier cuando se diera cuenta de que su plan había fracasado. Cuando llegué a casa, el coche de Javier aún no estaba en la entrada. Me coloqué en nuestra sala de estar, con la carpeta de pruebas completa abierta sobre la mesa de café frente a mí. Extractos bancarios, imágenes de seguridad, informes de investigadores privados, registros médicos, documentación completa de su doble vida. A las 2:37 de la tarde, escuché su llave en la puerta. Luchó por entrar, cargado con bolsas de compras con los logotipos de marcas de electrónica premium. No me notó al principio, ocupado en colocar sus compras en la mesa de la entrada con obvia satisfacción. ¿Compras exitosas?, pregunté, mi voz tranquila a pesar del estruendoso latido de mi corazón. Javier se sobresaltó, casi dejando caer la elegante caja que estaba sacando de una bolsa. Prudencia, has llegado temprano a casa. Tú también, asentí hacia los paquetes. Cosas bonitas. Se recuperó rápidamente. Una sonrisa practicada reemplazó su sorpresa inicial. Solo algunas mejoras para mi oficina en casa. El negocio de consultoría está despegando. Pensé que merecía invertir en un equipo adecuado. Dudó. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro, rápidamente enmascarado. Con mi dinero. ¿De qué estás hablando? Arqueé una ceja. Usaste mis fondos. No, Javier. Usaste la tarjeta de crédito conectada a mi cuenta señuelo, la que creé después de que te sorprendí fotografiando mi información bancaria a las 4 de la madrugada hace 3 semanas. El color se le fue de la cara, dejándolo ceniciento, pero se recuperó con una indignación inesperada. ¿Me has estado espiando? ¿Poniendo trampas? Protegiéndome, corregí, mi voz firme. Como resultó, con buena razón. No lo entiendes, comenzó, su tono cambiando a uno de justificación agraviada. Estoy enfermo. Los tratamientos. Sé lo del linfoma, interrumpí, cortándolo. También sé lo de Valeria. Eso lo detuvo en seco. Por un momento, una verdadera sorpresa se registró en su rostro, la comprensión de que sus engaños cuidadosamente construidos se habían desmoronado por completo. Entonces, asombrosamente, su expresión se transformó en algo parecido al alivio. Una pequeña sonrisa, casi divertida, se dibujó en sus labios. Bueno, supongo que eso simplifica las cosas. ¿Simplifica? Repetí, tomada por sorpresa por su reacción. El divorcio, aclaró, dejando la caja de electrónica y mirándome con una franqueza recién descubierta. Valeria y yo hemos estado discutiendo los próximos pasos. Esto solo acelera el cronograma. Lo miré fijamente, atónita por su audacia. ¿Planeas divorciarte de mí después de robar mi dinero? Se encogió de hombros, dejando caer toda pretensión. ¿No merezco cosas bonitas, Prudencia? Después de 15 años de planificación obsesiva y gestión de riesgos, ¿tienes idea de lo sofocante que ha sido tu precaución? Por un momento, la ira amenazó con abrumar mi cuidadosamente mantenida compostura. Entonces, recordé el consejo de Jonás. Déjalo hablar. Cada admisión refuerza tu caso. Así que simplemente observé cómo Javier continuaba su monólogo autojustificativo, explicando cómo se había ganado el acceso a mis ahorros a través de años de tolerar mi personalidad controladora, cómo su enfermedad y la nueva relación le habían mostrado lo que importa en la vida. Mientras tanto, permanecía ajeno al hecho de que las cuentas que había vaciado contenían solo una fracción de mis activos y que cada palabra que pronunciaba estaba siendo grabada por el sistema de seguridad que había actualizado meses atrás. Cuando finalmente se quedó sin excusas, sonreí con calma y tomé la carpeta de la mesa de café. Tienes razón en una cosa, Javier. Esto simplifica las cosas. ¿Qué es esto?
preguntó Javier mientras le entregaba la carpeta, el cansancio reemplazando su arrogancia. Una contabilidad completa de tu fraude, respondí con calma. Extractos bancarios que muestran transferencias no autorizadas de cuentas a las que obtuviste acceso mediante robo de identidad. Imágenes de seguridad de ti robando mi información financiera. Documentación de las compras que has realizado con fondos robados. Y, por si acaso, pruebas de tu aventura con Valeria, incluyendo esas encantadoras fotos de tu fin de semana en Napa, que cargaste a mi tarjeta de crédito comprometida. Su rostro se contorsionó con incredulidad mientras hojeaba las pruebas meticulosamente organizadas. ¿Me has estado rastreando todo este tiempo? Me he estado protegiendo, Javier. Es lo que hago profesionalmente, ¿recuerdas? Identificar riesgos y mitigarlos antes de que ocurra un desastre. Me levanté y caminé hacia la estantería empotrada, deslizando un panel decorativo para revelar una caja fuerte de pared que él nunca supo que existía. Las cuentas a las que accediste eran señuelos, que contenían menos del 5% de mis activos reales. Mis cuentas reales permanecieron seguras e intactas. Me tendiste una trampa, acusó, su voz hueca, la lucha abandonándolo. No, Javier, te di suficiente cuerda para que te ahorcaras, lo que procediste a hacer con notable entusiasmo. Saqué una segunda carpeta de la caja fuerte. Esta contiene los papeles del divorcio que mi abogado ha preparado, citando fraude financiero y adulterio. Notarás que he sido excepcionalmente generosa, dadas las circunstancias. Te quedas con tus activos personales y cuentas de jubilación. Yo me quedo con las mías. Sin pensión alimenticia, en ninguna dirección. Sus ojos se entrecerraron con un repentino cálculo. ¿Y si me niego a estos términos? Entonces pasamos al plan B. Hice un gesto hacia la carpeta original. Todas esas pruebas van a la policía, al fiscal del distrito y a tu empleador. El fraude financiero que involucra esta cantidad de dinero conlleva sanciones significativas, incluyendo un posible tiempo en prisión. Tu condición médica podría generar algo de simpatía, pero la aventura socava cualquier afirmación de que esto se trataba únicamente de costos de atención médica. Los hombros de Javier se desplomaron a medida que las implicaciones completas se hundían. ¿Lo has pensado todo? Ese es mi trabajo, respondí simplemente, mi voz desprovista de emoción. El trabajo por el que siempre te has resentido por ser buena en él. Un mes después, me senté en la oficina de Jonás para nuestra reunión final. El divorcio se había procesado con sorprendente eficiencia, y Javier había desalojado nuestra casa sin más drama. No tenía otra opción, observó Jonás, cerrando mi archivo con un chasquido satisfecho. Las pruebas eran irrefutables. Lo que me sorprendió fue el plan de tratamiento médico que propuso al tribunal. Los costos reales fueron significativamente más bajos que los que afirmó al justificar su robo, agregó Dayan, con los labios fruncidos en desaprobación. Asentí, habiendo llegado ya a la misma conclusión. Había exagerado los gastos para racionalizar el tomar más de lo que necesitaba. El cáncer era real, pero lo había estado usando como excusa para financiar su nueva vida con Valeria. La revelación debería haber dolido, pero en cambio, solo sentí una especie de lástima distante. Javier había construido una justificación elaborada para su traición, pero en esencia, su motivación era dolorosamente mundana. Un hombre de mediana edad que buscaba emoción con una mujer más joven, dispuesto a comprometer su integridad y destruir su matrimonio en busca de esa fantasía fugaz. ¿Has decidido qué harás con la casa?, preguntó Jonás, rompiendo el silencio. La voy a vender, demasiados recuerdos, y francamente, estoy lista para un nuevo comienzo. Sonreí, sintiéndome más ligera que en meses. He aceptado un puesto en una empresa en Portland, un ascenso significativo. Lo que no mencioné fue que la empresa me había estado buscando durante años, ofertas que siempre había rechazado porque Javier estaba establecido en Seattle, otro sacrificio que había hecho por un matrimonio que se había estado desmoronando lentamente sin que yo lo supiera. Al salir de la oficina de Jonás por última vez, mi teléfono sonó con una alerta de noticias. La empresa de tecnología donde trabajaba Javier había anunciado despidos significativos en medio de un escándalo financiero interno. El nombre de Javier apareció de forma destacada en el artículo como uno de los ejecutivos bajo investigación. Sentí un momento de reivindicación, seguido rápidamente por algo más profundo, indiferencia. Los problemas futuros de Javier ya no eran mi preocupación. Me había protegido cuando más importaba, y ahora era libre de construir una nueva vida, una basada en la autosuficiencia que siempre había valorado, pero que había comprometido parcialmente en el matrimonio. Mi madre había tenido razón todo el tiempo, siempre ten tu red de seguridad. Era un consejo que nunca volvería a olvidar.